Bueno, para mí es un gusto estar hoy aquí. El martes que me llamó Rodri, lo que menos me esperé yo que de esa llamada era que me fuera a pedir que si yo quería predicar hoy, ¿verdad? Es algo que ha sido un anhelo. Yo tengo ya más de 2 años de venir a casa y pues yo tengo mi título en exposición bíblica y todo eso y siempre yo decía, bueno, en algún momento a mí me gustaría poder predicar, ¿verdad? Y no es solo hoy, sino que también es mañana. Entonces, como yo me siento mucho como cuando Pablo les dice a los romanos que él quiere visitarlos para llevarles un poco de la palabra de Dios, y eso es realmente lo que a mí me emociona hoy estar aquí al frente de todos ustedes. Vamos a hacer una oración para poner esto en las manos del Señor y empezamos. Señor, te agradecemos porque nos das el privilegio, Señor, de reunirnos hoy, Señor, de como ahora decían que en Belice solo el 10% de los cristianos se congregan y nosotros tenemos el privilegio de escoger 2 días en los que nos podemos congregar, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, porque podemos venir. Señor, te agradecemos por la salud, te agradecemos por la predicación de tu palabra, Señor, porque podemos adorar juntos, Señor. Te pido, Señor, que hoy hables a través mío, Señor, que tú seas el que guíe, Señor, este mensaje, que tú seas el que transforme corazones, Señor, y nos haga conocerte más profundamente. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación, Señor, en Casa 242. Te agradecemos, Señor, por lo que haces por nosotros y ponemos todo esto en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Quiero empezar contándoles algo y me agarré de esta ilustración porque hace un tiempo Checho contó que también se había vuelto adicto a una serie y creo que él estaba viendo MasterChef, si no me acuerdo. Pues yo debo confesarles que hace como un par de meses una amiga me recomendó una serie que se llama Suits, que es sobre abogados, y me volví adicto, ¿verdad? Al punto en que yo decía, no, voy a ver un capítulo de la cena, y cuando me da cuenta había visto 3 capítulos y cada capítulo dura 1 hora. Y no podía parar. Y por el puesto que yo tengo en ESEPA, muchas veces yo tengo que, ¿verdad? En algún momento tuve que mandarme a hacer trajes y todo, y tengo que ir en saco. Entonces, ya la última vez que me puse en saco, yo como si fuera uno de los personajes de Suits, ¿verdad? Se empieza uno a aprender hasta el lenguaje de abogados, ¿verdad? Y es toda una experiencia. Pero parte de lo que yo fui viendo ahí es que hablan de que, pues, un buen testimonio, un testimonio fehaciente, en un caso, no puede decir es que yo escuché o es que fulanito me dijo, ¿verdad? No, tiene que ser lo que usted vio, ¿verdad? Y si hay alguien aquí que es abogado, posiblemente sabe los términos técnicos de eso, yo no me lo sé, pero pues uno sabe que no puede decir es que yo escuché a alguien decir esto. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, muchas veces vamos a escuchar personas que nos dicen, es que la Biblia dice tal cosa, sin apuntar a un pasaje y sin darnos una base sólida. Una vez una persona me dijo, hablando sobre un tema de la Biblia y tratando como de desmentir lo que nosotros decíamos, me dice, es que nosotros sabemos que los expertos no están de acuerdo con esto. Y yo, ok, ¿cuáles expertos? De ahí los expertos. Y no hubo más respuesta a partir de eso, ¿verdad? Entonces era simplemente que había escuchado que tal vez había una posición sobre eso y lo tomó como una verdad. Muchas veces vamos a escuchar cosas que nos dicen sobre la Biblia donde no hay un pasaje que lo respalde. Donde es que yo una vez escuché que decían esto sobre esta pregunta difícil. Y es por eso, parte de lo que hacemos en ESEPA es capacitar a las personas para que esto no pase más, pero esto no es solo para el que se para aquí, sino que es para toda la comunidad, ¿verdad? Todos debemos conocer nuestra Biblia y estar listos, dice Pedro, para dar razón de la fe que profesamos. Una de las razones por las que a mí me encanta Casa 242 y hace 2 años ya sabía que existía, lo que pasa es que yo era de Alajuela y venir hasta acá yo decía, no hombre, debe ser dificilísimo, pero un domingo venir hasta acá son 25 minutos, entonces dije, bueno, voy a empezar a ir.
y ahora vivo en Santana, entonces me queda 10 minutos, pero una de las razones por las que yo empecé a venir y yo estaba feliz de venir acá era porque la enseñanza siempre estaba arraigada a la palabra. Yo, como teólogo, yo no los veía nunca, como decimos nosotros, nunca los vi batear, siempre apegados a la palabra. Entonces quiero que eso les sirva de ánimo. Hoy seguimos con nuestra serie Epignosis, en la que hemos venido hablando de este conocimiento superior sobre Dios, este conocimiento superior de la verdad divina, del Evangelio, que se nos da por medio del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, que es la carta que estamos viendo, ya vimos Primera de Pedro a principios de año y ahora estamos en Segunda de Pedro. Al igual que todas las cartas del Nuevo Testamento, son situacionales. Esto quiere decir que el autor envió la carta con un objetivo. No fue que un día Pablo se levantó y dijo, uy, le voy a enviar una carta a los romanos a ver cómo están, sino que algo estaba sucediendo en Roma, en Éfeso, en Corinto, que hizo que el autor tuviera que enviar una carta para tratar una situación. Entonces, Segunda de Pedro busca hacer frente a herejías que se estaban presentando por falsos maestros en la iglesia en general. La semana pasada Rodri nos habló de que debíamos recordar ciertas verdades para afianzar nuestro entendimiento de la verdad. Y entonces hoy vamos a avanzar un poquito más. Hoy como vamos expositivamente, vimos los pasajes que nos hablan de recordar ciertas cosas y Pedro avanza a recordarnos algo más, que busca contrarrestar esos falsos maestros con verdades absolutas. Y recordando que Pedro estuvo ahí presente cuando Cristo caminó en esta tierra. Las falsas enseñanzas que habían en ese momento, básicamente lo que decían era que Cristo no iba a volver, que ya vino una vez y ya Él no iba a volver, y que entonces eso nos podía llevar, y que ya las personas eran salvas, entonces que eso ya nos podía llevar a vivir nuestra vida como nosotros quisiéramos. Que no iba a haber una segunda venida de Cristo, que no iba a haber un juicio. Entonces Pedro responde de la siguiente manera. Entonces vamos a ir a 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Y aquí es donde terminamos el capítulo 1 de los 3 capítulos que hay en 2 de Pedro. Entonces, 2 de Pedro 1, del 16 al 21, dice lo siguiente. Cuando les dimos a conocer, dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo he titulado este mensaje Esperanza en el testimonio de la Biblia. Hoy vamos a ver cómo 2 de Pedro 1, del 16 al 21, nos muestra cómo podemos encontrar esperanza en la promesa de la segunda venida de Cristo al prestar atención al testimonio de testigos oculares, al testimonio de los profetas y de la Biblia misma. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy un poco. Y es que este tema de la segunda venida de Cristo no es un tema que hablemos mucho. Estamos acostumbrados a hablar de la primera venida, y especialmente en esta época del año, ya algunos hemos sacado algún adorno navideño.
Y conforme nos acercamos a las fechas, empezamos a ver más este tema de la primera venida de Cristo, pero de la segunda a veces queda un poco olvidada. Entonces, en este momento donde Pedro está hablando, él está hablando a las primeras iglesias, ¿verdad? Estamos todavía en lo que se llama la iglesia primitiva. No quería usar esa palabra, pero muchas veces la van a escuchar y uno no sabe qué significa. Entonces, esas son las primeras iglesias que se están formando. Y se está dando un movimiento de falsos maestros. Y esto, conforme nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos que empiezan a surgir iglesias y aparece un falso maestro que dice algo diferente. Y las cartas muchas veces están tratando con estas diferencias que no son verdad, estas diferencias doctrinales. Y ellos lo que decían era que todo lo que el apóstol Pedro y los apóstoles estaban diciendo eran mitos. Que realmente ya Cristo había salvado a todos y podían hacer lo que quisieran. Que realmente todo eso habían sido historias, leyendas que los apóstoles se habían inventado. Que Cristo había venido y que no iba a volver. Esto era un rechazo completo a la enseñanza de los apóstoles que estuvieron ahí. Es que tenemos que recordar que los apóstoles anduvieron 3 años caminando con Jesús. Entonces, les voy a contar una historia. Hace aproximadamente como un mes estaba hablando con unos amigos que son bastante más jóvenes que yo. Y a mí me gustan mucho los carros, y los que me conocen saben que me gusta todo lo referente a carros. Y ellos estaban hablando de que hace como 20 años había una organización había traído a la Sabana un carro de Fórmula 1. Y que el evento, y empezaron a decir que estuvo muy bueno, y yo me quedaba viéndolos así como, no, usted tenía 3 años cuando eso pasó, ¿verdad? Y decían que no, que incluso habían carros que habían podido probar contra el Fórmula 1 y todo, y entonces fue ahí donde yo le dije, no, espérese, yo estuve ahí, y tengo videitos que grabé con una cámara de estas Sony chiquititas que uno tomaba fotos, las primeras digitales. Entonces, ya ahí cambia, porque yo estuve ahí. Yo podía contarles lo que eso fue. Entonces, cuando comparamos el testimonio de alguien que escuchó sobre algo que pasó contra el testimonio de una persona que estuvo en el lugar, cambia. Ya el panorama cambia un poco. Y lo que estamos viendo aquí son personas que dicen que Pedro no está contando la historia como realmente fue, cuando Pedro fue el que estuvo ahí. Y lo que hacen es dar estas personas, estos falsos maestros, una interpretación torcida de los hechos para poner su propia agenda, sus propios objetivos. Y nos hace ver la importancia de poner atención, porque nos vamos a encontrar personas que nos van a decir, no, pero la Biblia dice tal cosa. Entonces usted puede estar tranquilo, siga pecando. Siga en lo suyo, porque esto no es como se lo están explicando en la iglesia, es diferente. Entonces vamos a ver el texto nuevamente para ver la respuesta de Pablo. Y recordemos esto, de Pablo, y yo voy a seguirme confundiendo entre Pedro y Pablo. Y como profesor de Biblia me da mucha pena, pero siempre me pasa. Pedro. Recordemos esto. Pedro es considerado como el padre olvidado de los evangelios. Él es el testigo principal. Si nosotros vemos los evangelios, Pedro era el líder de los apóstoles. Pedro era el que caminó sobre el agua, el que se fue a los espadazos para defender a Jesús. A él fue el que llamaron a ser pescador de hombres, y él es la roca sobre la cual se construirá su iglesia. Pero nosotros estamos acostumbrados, como lo acaban de ver, a que Pablo aquí y Pablo allá y todo es Pablo. Tengo un amigo, teólogo, un señor ya que fue en su momento director de CEPA, que todo su trabajo ha sido alrededor de Pedro. Y entonces me encanta hablar con él, porque él nos cuenta sobre cosas que uno no sabe de Pedro, porque se ha enfocado toda la vida en hablar solo de Pablo. Incluso nosotros vemos que cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, la mitad de Hechos de los Apóstoles está girando alrededor de Pedro. Luego, Mateo, Lucas y Marcos
escucharon de la boca de Pedro lo que sucedió y lo pusieron en papel. Entonces ellos están dando el testimonio de lo que Pedro les dijo. Entonces, cuando estos falsos maestros vienen y tratan de desmentir lo que Pedro está diciendo, él presenta su argumento donde les dice en el versículo 16: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro les está diciendo: yo estuve ahí, yo lo vi enseñando, yo me senté a sus pies, yo lo vi hablar a las masas, yo lo vi entrar triunfal a Jerusalén y lo vi crucificado una semana después, y yo lo vi resucitado y lo vi ascender. Entonces, no pueden decirle a Pedro, otra vez, no pueden decirle a Pedro que él no sabe de lo que está hablando, porque él estuvo ahí. En la cultura costarricense y latinoamericana un poco también, aprendemos mucha información a través de lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Somos en cierta manera orales en la manera que aprendemos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que generamos una percepción de una persona o una percepción de una institución o una percepción de un evento a partir de lo que escuchamos? Me dijeron que tal concierto estuvo malísimo. Y ya uno dijo: no, ese concierto malo. Ni siquiera estuve ahí. Y a mí me ha sucedido, ¿verdad? ¿Cuántas veces entonces nuestro entendimiento de quién es Cristo y de quién es Dios está basado en lo que hemos escuchado? Y es que por eso es importante que nosotros tenemos que leer nuestras Biblias. Tenemos que poder ir ahí y decir: sí, vea, es que en tal parte dice esto sobre Cristo, dice esto sobre Dios. Porque nuestra Biblia lo que nos ayuda es a conocerlo. Es Dios revelándose a través de la Escritura. Pedro defiende sus enseñanzas basándose directamente en el hecho de que él estaba ahí. Los falsos maestros probablemente decían algo como: bueno, realmente eso no es así, Cristo no va a volver, sino que fue algo más alegórico, fue simbólico ese regreso, fue un regreso a nuestros corazones, pero realmente no es así, Él no va a volver. Pedro y los apóstoles recibieron la promesa de que Jesucristo, de parte de Jesucristo mismo, cuando Él les dijo que iba a volver. Vamos a ir a Juan 14, del 1 al 3, donde Él les dice que va a volver. Ellos estaban angustiados, ellos estaban preocupados por qué iba a pasar cuando Él les está diciendo que lo van a matar. Entonces ellos se preocupan y Jesús decide explicarles un poco lo que va a suceder. Esto es Juan 14, del 1 al 3. Dice lo siguiente: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar ahí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Esa esperanza estaba en el corazón de los apóstoles, especialmente después de que Jesús ascendió al cielo. Y es una esperanza que debería estar en el corazón de nosotros. Nosotros deberíamos anhelar esa venida del Señor. El profeta Joel dice que va a ser un día maravilloso. Entonces deberíamos estar emocionados de pensar que en algún momento el Señor va a volver. Y entonces Pedro nos lleva a recordar un evento, dentro de su argumento, nos lleva a recordar un evento que usualmente pasamos por alto, un evento apocalíptico, que solo 3 personas vieron. Entonces vamos a seguir, estamos en versículo 16 de 2 de Pedro 1, vamos a leer 16 al 18. Dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos.
Él recibió honor y gloria de parte de Dios, el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El evento apocalíptico del que les hablo es conocido como la transfiguración. Lo que sucede aquí es que Jesucristo sube al monte, ahorita vamos a leer el pasaje, sube al monte con Pedro, Santiago y Juan. Y ahí él muestra su gloria a ellos. Y eso es algo que queda grabado en la mente de estos apóstoles y que por primera vez lo logran ver como un Cristo glorificado. Ellos logran ver ¿cómo se dice? Un resplandor de lo que había de venir. Entonces vamos a ir a donde nos cuenta esta historia, Mateo 17, del 1 al 8. Entonces, quiero que nos enfoquemos en la imagen. Imagínense lo que está sucediendo ahí, imagínense la majestuosidad de lo que ellos están a punto de ver. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, y de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo. No tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Entonces aquí Pedro está haciendo un contraste entre el hecho de que están diciendo que él está contando una leyenda o un mito y la historia real que ya estaba presente en la mente de los apóstoles de la majestad de Cristo. Ellos vieron ya al Cristo que iba a venir después. Entonces él puede decirles: es que nosotros estuvimos ahí y vimos su majestad, vimos su gloria. Juan, que es otro de los que estaba ahí, porque los que estaban eran Pedro, Santiago y Juan. Juan nos cuenta en su evangelio lo mismo de una manera más poética. Entonces vamos a ir a Juan 1:14. Juan 1:14 nos cuenta el mismo evento, pero en una línea, y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, los apóstoles no estaban relatando fábulas, mitos o leyendas sobre su Dios, pero sino una verdad absoluta que ellos habían visto. Y es que lo que sucede en este momento, si nosotros vamos y vemos con lo que el Antiguo Testamento nos ha mostrado, es que nadie podía ver a Dios. Moisés en su momento le pide a Dios que él quiere verlo. Y recordemos que Moisés era amigo de Dios. Y lo que Dios le dice es que si lo ve, se va a morir. Y después de la insistencia de Moisés, el Señor accede y lo deja verle el hombro. Y pasaron varias semanas para que el brillo que tenía en la cara Moisés se disipara un poco. La gente, él andaba un velo porque no lo podían ver, sentían que se iban a morir. Pero lo que Moisés tenía en ese momento era un reflejo de la luz de Dios. Aquí lo que los apóstoles vieron en este evento fue a Cristo mismo mostrando toda su majestad, ¿verdad? No es como la luna que refleja la luz del sol,
y por eso nosotros hablamos de noche. Cristo es el sol, ¿verdad? Él es su propia luz, Él no está reflejando la luz de nadie más. Entonces, al ver nosotros estos testimonios de testigos oculares, no podemos dejar de maravillarnos de quién es Cristo y de la esperanza que hay en que Él vuelva por nosotros. Porque para los que creen no es solo que ya fui salvo y listo, ahora hago lo que me da la gana, sino que cuando el Señor nos salva, nos empieza a transformar a su imagen y nos da la promesa de que Él va a volver por nosotros y va a terminar su labor, a mí me llena de alegría. Hay veces que uno tiene días dificilísimos y uno es como, Señor, ven allá, ya estoy cansado. Entonces, cuando vemos estos pasajes, nada más lo que les pido es que nos maravillemos, que en serio tratemos de imaginarnos su gloria. Entonces, encontramos esperanza en el testimonio de testigos oculares que estuvieron ahí con Jesús. Y nosotros tenemos la bendición de que lo podemos leer en nuestras Biblias. Pero Pedro no solo se queda ahí, en el testimonio de él únicamente, ni en el de los apóstoles que estuvieron con él, pero él va más allá y entonces apela al testimonio de los profetas que estuvieron antes que ellos. Estos profetas vieron desde antes de que viniera Cristo, la primera vez, gracias al Espíritu Santo que estaba en ellos, vieron un destello de lo que había de venir. Ellos no sabían qué era lo que estaban viendo, tenían un entendimiento muy corto, muy pequeño de qué era lo que estaban viendo, pero ellos veían este destello de que iba a venir un Salvador, iba a venir un Mesías, iba a venir un profeta, pero no sabían qué era. Nada más sabían que el Señor les había dado palabras que ellos tenían que decir y que apuntaban a la majestad de Cristo. Porque nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos la Biblia completa. Nosotros la vemos ya terminada. Pero, ¿qué pasa cuando ellos solo tenían esto? Habían todavía cosas que no se habían revelado. Y esto es lo que vamos a ver. En el versículo 19 del mismo pasaje que estamos viendo dice lo siguiente. Esto va a venir, recordemos que aquí está Pedro continuando su argumento. Ya le habló de que ellos estuvieron ahí, vieron a Cristo transfigurado, y él continúa y dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Entonces nosotros también encontramos esperanza en el testimonio de los profetas que estuvieron antes. Pedro está explicando que se dio la transfiguración, que confirma la deidad, ante los ojos de ellos, confirma la deidad de Cristo, y viene a confirmar ese mismo evento todo lo que los profetas habían dicho anteriormente. Mucho de lo que nos sucede es que llegamos a ver el Antiguo Testamento como algo obsoleto, como historias aburridas, como si fueran solo genealogías, y que incluso podemos llegar a pensar que es algo que no nos sirve para tiempos modernos. Pero realmente todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, apunta a la necesidad de Jesucristo. Y Cristo viene y termina siendo la culminación de las promesas de Dios. Hace unas semanas estuvimos en el grupo de Nexo, que es los jueves, que son adultos jóvenes y no tan jóvenes. Tuvimos una serie de 3 sermones sobre los oficios de Cristo, que eran Cristo como sacerdote, Cristo como profeta y Cristo como rey. Yo tuve la bendición de hablar de Cristo como rey. Y fue muy bonito
ir de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y ver cómo sí habían sacerdotes, pero Cristo es el último sacerdote. Sí habían reyes, pero Cristo es el rey prometido. Sí habían profetas, pero Cristo es el último profeta, ¿verdad? Todo esto nosotros lo que estamos viendo eran pequeñas partes de todo lo que es Cristo y todas esas promesas que se culminaron en Él. Pedro nos dice lo siguiente en el versículo 19. Esto, la transfiguración, ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y es que esta imagen de una lámpara que está en un lugar oscuro simboliza en cierta manera la esperanza en tiempos de adversidad. Porque cuando está todo el lugar oscuro y uno, pues bueno, se fue la luz, pongamos una candelita, ya eso nos da suficiente luz mientras vuelve la luz, ¿verdad? Entonces nosotros, ya teniendo el testimonio de los profetas, que luego se confirma en Jesucristo, que a través de los testigos oculares, debemos ponerle atención. Hebreos nos dice en el puro inicio que Dios primero habló a través de los profetas y ahora a través de su Hijo Jesucristo. Y yo no sé qué tanto ustedes leen el Antiguo Testamento, pero es que es una de las partes más grandes de su Biblia. Creo que es alrededor de un 70% de su Biblia. Vea, aquí lo logré agarrar. Esto es el Antiguo Testamento. Y muchas veces no lo leemos. Hace como un año creo que hablaba yo con Javier, que incluso uno como predicador a veces se siente muy cómodo en el Nuevo Testamento y tiene que forzarse a ir y predicar del Antiguo, porque tiene la misma autoridad y la misma validez y la misma fuerza que tiene el Nuevo. Hace poco hablaba con un amigo y le decía que cuando yo doy clases de Antiguo Testamento, envío a los estudiantes a que lean libros y les pido hacer trabajos sobre libros que yo sé que la gente no lee, porque son muy pequeños en el Antiguo Testamento, o porque tal vez dicen algunas cosillas que no son tan bonitas. Entonces yo le dije, vaya y lea Nahum. Y hace unos días me escribe, estoy leyendo Nahum, qué fuerte. Y yo, es que es, o Nahum. De nuevo, los insto a que lean su Antiguo Testamento, porque es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, este testimonio de los profetas nos sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios, de que todo lo que Él dijo que se iba a cumplir, se cumplió en la figura de Jesucristo. Y debemos prestar atención a lo que dijeron. Y es que es hermoso cuando leemos un pasaje como Isaías 9, del 2 al 7, y podemos ver antes de tiempo el resplandor de Cristo. Entonces lo voy a leer tratando de mantener la poesía que ahí dice o que ahí tiene, pero vean cómo aquí, en ese momento cuando esto fue escrito, Cristo no había venido, pero nosotros podemos ver hacia atrás y decir, ay, vea, ahí está Cristo. Antes de que ellos supieran qué era lo que estaban escribiendo sobre Cristo. Entonces Isaías 9, del 2 al 7, dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará
su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías estaba escribiendo sobre Cristo y no lo sabía. Muchos hebreos nos habla de que muchos de ellos por fe hicieron muchas cosas y eso les fue tomado como justicia. Pero ellos no sabían, sí, es Jesucristo que va a nacer aquí de una virgen y que hará todos estos milagros y que al final va a morir en una cruz. No, ellos veían solo como si tuvieran una pieza del rompecabezas y cada uno tenía una pieza diferente del rompecabezas. Y vemos ahí el resplandor de Cristo, que se escribió más de 700 años antes. Y como esta, hay un montón de profecías. Se dice que más de 300 profecías se cumplieron en la persona de Cristo a través de toda su vida. Entonces, al final, volvemos al pasaje que estamos viendo. Pedro nos da un destello de lo que ha de venir, porque nos dice que mantengamos estas profecías como una confirmación, como un recordatorio. Vamos al versículo 19, que dice, esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y es que aquí nos está llevando al final de los tiempos, cuando ya todo se va a cumplir y estemos con nuestro Señor en el cielo. Vean la confirmación tan espectacular. Si nosotros vamos al último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, nos encontramos en el versículo 16, donde Jesús se llama a sí mismo el lucero de la mañana. Y dice lo siguiente, esto ya estamos aquí terminando la escena, ¿verdad? Terminando todo lo que la Biblia dice. Y Jesús dice lo siguiente, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces nosotros no solo encontramos esperanza en el testimonio de testigos oculares, sino también en el testimonio de los profetas que hablaron antes de tiempo, que nos apuntan a Cristo, que apuntan a que Dios va a cumplir todo lo que prometió, incluso cosas que todavía no han pasado. Y Pedro avanza, ¿verdad? Después de hablarnos de estos dos puntos, Pedro avanza a los versículos 20 y 21, a presentarnos algo más. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces aquí Pedro explica dos cosas muy específicas. Que las profecías no son un invento de nadie, ¿verdad? Porque los falsos maestros se inventan sus propias profecías, que son muy vagas en su manera de hablar, que tratan de desacreditar o ir en contra de lo que la Biblia dice. Pero Pedro lo que dice es, esto no se lo inventó nadie, esto que ustedes están viendo, estas 300 profecías que nos presenta el Antiguo Testamento, que se cumplen en Jesucristo, no fue invento de quienes las escribieron. Y viene la segunda razón donde dice, las profecías no son invento de nadie porque su origen no es humano, sino que viene de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la bendición de que para los que son creyentes tienen acceso al Espíritu Santo todo el tiempo,
Pero en ese momento los profetas simplemente, la Biblia nos dice, y Ezequiel, lleno del Espíritu Santo, dijo esto. Y terminaba de decirlo y el Espíritu Santo se retiraba. Ellos no podían experimentarlo siempre, pero siempre fue el Espíritu Santo el que los guió a escribir todas estas cosas. Y esto aplica para toda la Biblia. Lo que tenemos nosotros aquí, la palabra de Dios, no fue invento de personas, sino que Dios habló a través de diferentes personas a lo largo de 2000 años, en territorios donde no se comunicaban, personas que no se conocían, en diferentes idiomas. Tenemos que tener claro que no fue que un día Moisés se levantó y dijo, hoy voy a inventarme Génesis, voy a inventarme un relato de la creación, sino que Dios habla a través de estas personas, usando el Espíritu Santo, y los envía a que escriban todo esto, a que lo pongan en papel. Cuando nosotros vemos la historia bíblica de la salvación, vemos cómo Dios va revelándose a la humanidad de cierta manera, poco a poco, con cosas que conocen. Vemos cómo Dios los va guiando, les va mostrando el camino a seguir, y todo eso termina quedando en la Biblia que nosotros conocemos. Ya una Biblia completa. Como les decía, nosotros estamos acostumbrados a que la Biblia completa ya es algo común para nosotros. Pero les tomó 2000 años. Y cuando vemos que todo este material tiene armonía, cuando vemos que todo este material tiene coherencia, que nos presenta 2 libros que hablan del mismo tema y lo abordan de la misma manera desde una perspectiva de Dios, escritos por personas que no se comunicaron nunca, uno dice, esto solo puede ser Dios. Y que nos apuntan todos a la figura de Jesucristo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que el Antiguo Testamento nos muestra que la humanidad no puede salvarse sola, que la humanidad está en deuda con Dios por el pecado que cometieron, y aunque se les da la opción de hacer sacrificios, de comunicarse con Dios de cierta manera, de tener sus ritos para poder acercarse a Dios, eso nunca es suficiente. Y el Antiguo Testamento nos muestra que llegando a ese final se dan cuenta ellos de que necesitan algo más de Dios, necesitan un Salvador. Y cuando viene Jesucristo, se nos da como ese sacrificio único, ese sacrificio que es una vez y para siempre, que no necesita repetirse todos los años, sino que es cuando limpió una vez, ya limpió. Y luego se nos dice, bueno, y ese sacrificio, ese Dios que se hizo hombre, que vino a la tierra, que se sacrificó para pagar por los pecados, después volverá por los suyos, por los que creen en Él. ¿Qué más vamos a decir, verdad? Y toda la Biblia apunta a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos un curso que se llama Historia Bíblica de la Salvación, dura 14 semanas, y les acabo de dar un panorama súper rápido, donde uno ve que todo está apuntando a ese final. Entonces uno entiende por qué los ángeles cantan santo, santo, santo. Entonces encontramos no solo esperanza en el testimonio de testigos oculares y en el testimonio de los profetas, sino en el testimonio que Dios da de sí mismo en la Biblia, apuntando a Cristo, apuntándonos a que cumplirá sus promesas, a que completará todo lo que nos ha dicho. Incluso nos apunta a cosas que todavía no han pasado y que nosotros nada más podemos ver con esperanza. Entonces quiero que hoy nos vayamos entendiendo que nuestra fe y nuestra esperanza no es simplemente porque sí, no es simplemente porque nos lo sentimos, sino que nuestra Biblia es la que nos da ese fundamento. Nos cuenta la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Una vez me acuerdo que compré una Biblia que el título, se llamaba La historia de Dios y todos nosotros.
y creo que todavía la debo tener por ahí en algún lado en la casa. Pero esto es Dios revelándose a nosotros y tenemos que conocerla, porque Dios cumple las promesas que ha hecho y es que lo ha demostrado. Cuando vemos a Jesucristo con 300 profecías que se cumplen en Él y luego dice, yo volveré, ¿por qué no voy a creer en eso? En el Antiguo Testamento, uno de los eventos más grandes de salvación que se da para Israel es que los saca de Egipto. Y cada vez que ellos están dudando de eso, el Señor les dice, yo soy el Señor tu Dios que los sacó de Egipto. Entonces los hace volver a ver atrás y darse cuenta de, si esto hizo el Señor por nosotros, ¿por qué no va a seguir siendo fiel si siempre fue fiel con nosotros? Hace unos días, no sé si lo vieron en las noticias, se acababa el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que nadie lo podía respaldar. Nos hemos dado cuenta que ha pasado, desde que yo tengo memoria, ha pasado como 6 veces que se acababa. Yo me acuerdo que yo para 2012 estaba estresado. Sí. Pero nadie nunca lo ha podido respaldar. Y hubo gente que entiendo que vendió todo porque ya se iba a acabar, ¿verdad? No dejemos que nuestro conocimiento de Dios y de sus promesas sea porque lo escuchamos por ahí. Tenemos un testimonio buenísimo de personas que estuvieron ahí, que escribieron lo que escribieron la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a permitirnos ser engañados? Porque es que escuché por ahí. Entonces quiero que nos preguntemos, ¿realmente estamos confiando en el testimonio que nos da las Escrituras sobre Cristo? ¿Sobre quién es Cristo? ¿O es mi conocimiento de Cristo solo algo que he escuchado por ahí? Quiero invitarlos a que tomen sus Biblias en serio, a que las lean en su totalidad. Van a ver libros que usted dice, uy, qué difícil digerir esto, o qué aburrido cuando uno llega a partes de genealogía. Pasen a través de eso, igual es bueno. Y van a ver cómo el testimonio de Dios desde el principio a fin nos habla de un plan de salvación que nos apunta a Jesucristo. Nos habla de un Dios al que podemos conocer personalmente, no un Dios que está alejado. Y todo esto es real, todos estos testimonios son reales, no son mitos, no es algo que nos han contado. Le pido a Dios que nos dé a cada uno de nosotros la guía para conocerlo más profundamente y poder maravillarnos de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Vamos a orar.